Primeramente vamos a hacer una exposición general en qué consiste la tecnología de etiquetas magnéticas y posteriormente les voy a explicar lo que se está haciendo en Cambridge. Okay, so just a quick introduction. I'll go into a bit more detail in a second. What we can currently do is you can create magnetic tags that contain a small magnetic barcode, contain a set number of magnetic bits as our we can then program a label onto. Para primero conceptualizar que es posible hoy en día producir etiquetas magnéticas que contienen códigos de barras, los mismos que comprenden bits magnéticos para poder reconocerlos, ¿no? Este tipo de etiquetas magnéticas permite hacer la lectura de distintas detecciones, ¿no? And onto this magnetic tag we can coat various chemicals, and for instance the application we're thinking of currently in our project is for water quality tests, and then that surface chemical is identified by the label on the tag. Para poder hacer la detección de estos componentes es necesario que la superficie de estas etiquetas magnéticas esté cubierta con ciertos químicos, ¿no? Los cuales se pueden emplear, por ejemplo, para el análisis químico o análisis de calidad de aguas. Okay, so the ultimate aim is to build a affordable, quick, simple technology so that we can do water testing in situ in the field rather than having to move all the water away and do tests in an external lab. Este tipo de tecnología lo que permite hoy en día es hacer que el análisis de calidad de agua se encuentre más disponible, rápido y simple, porque emplea un tipo de tecnología que puede ser aplicada in situ. Okay, so I'll just give a quick introduction then into how this technology will work. So if we're trying to find if we're looking at a liquid, for instance, containing a large number of different, say, pollutants or different chemicals, so for instance, in this diagram we have each different color and a shape represents a different molecule. So if we're saying we're looking for the yellow star molecule in a system. Para iniciar la comprensión de este tipo de tecnología tenemos que tener claro que nosotros estamos buscando detectar una amplia gama de diferentes moléculas que están en suspensión en un medio líquido, como en este caso. Okay, so chemically, for each target molecule in the solution, we have to create a probe molecule that will fluoresce if it comes into contact with that target molecule. Entonces, para cada molécula que nosotros queremos detectar dentro de una suspensión, tenemos que crear una sonda específica que pueda fusionarse a esa molécula y poder generar una detección. And then each of these target molecules is then assigned a binary code, which is programmed onto the tag itself. So, for instance, if you look at this red star probe molecule, that's programmed as 01000, which corresponds to a magnetic code of, say, down, up, down, 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 in terms of magnetization. Entonces, para cada tipo de molécula que se vaya a detectar, se genera un código de barras específico en función a
al tipo de compuesto que está detectando, ¿no? Por ejemplo, en esa molécula, la estructura química del compuesto detectado es 01000, que eso se traduce en un código de barras que está al lado derecho, que es blanco, negro, blanco, blanco, blanco. And then, as you can see down here, for each of these promolecules we have a unique code that is different for each. Sí, para cada tipo de molécula el código de barras va a ser específico y va a ser como una marca de identidad. So in terms of then using this as a technology, you would add examples of each of these tags with the different promolecules into your solution. Target molecules that only attach to, the probe molecules that only react with the specific target molecule, as opposed to, for instance, the yellow star only attacks the yellow star molecule. Bajo esta concepción, cada etiqueta magnética va a reaccionar únicamente con la molécula específica a la que puede unirse, ¿no? Creando de esta manera una especificidad muy alta. And you can see that tag fluorescing. Y la unión específica de ese reconocimiento va a producir una fluorescencia detectable. So then we need to be able to tell which tag it was that was fluorescing. So we can identify this then by passing all our tags through a microfluidic channel and then reading out their barcodes. Entonces, los momentos de fluorescencia van a ser también distintos para cada tipo de molécula, ¿no? Y lo que nosotros buscamos detectar o visiblemente detectar es esa fluorescencia. And so then by matching up the tags that fluoresce with their barcodes, we can tell which target molecules are found in our solution. A través de la detección de fluorescencia podemos determinar qué tipo de moléculas se encuentran presentes en la solución problema. So in this case then we read out this code which corresponds to this molecule. Entonces, para cada lectura de código de barras le corresponde la identificación de una molécula química específica. Okay, so that's just an introduction. So what scientific accomplishments do we need in order to make this a workable technology? Bueno, habiendo comprendido más o menos cómo se hace la detección, vamos a explicar un poquito de cómo se producen las etiquetas magnéticas. So we need to be able to produce these tags and mass produce vast numbers of them that are physically identical to one another. Necesitamos primero hacer la producción de las etiquetas, que en muchos casos se hacen a través de una producción en masa para buscar cierta identidad entre ellas. We need to be able to reliably write and read the codes that we put onto the tags. La diferenciación viene en el momento de la creación de los códigos de barras para cada etiqueta magnética, ¿no? Es específica para cada componente. We need to develop the probe molecules such that they can attach onto the surface of our tags and then react in the design fashion with the target molecules. Posteriormente se le une a esta etiqueta un procedimiento de biocompatibilidad en donde se coloca el ligando que se va a unir al componente problema. And we need to be able to develop this microfluidic transport of the tags when we're trying to read out the code that is programmed onto them. And specifically for that, we need to be able to read a large number in a short space of time, because there'll be a lot of these tags in a given test, and we need to then have an accurate read of which tags we're seeing. Y luego se hacen los ensayos previos para poder determinar si el ligando colocado finalmente se une al compuesto específico y hace un reconocimiento con él. Okay, so in the last few years or so, the design of the
barcode itself has moved towards this sort of thing. So I'll just give you a kind of idea of how this works. Previously there were single elements that just changed in their width, and in terms of the physics of the magnetic properties of that, you end up with a lot of magnetic domains where the magnetism points in different directions. Bueno, el estudio para poder diseñar estos códigos de barras en los últimos años se ha ido perfeccionando. Lo que se busca es una reacción magnética entre el código, entre la etiqueta magnética y los ligandos que se van a colocar sobre él para poder hacer un reconocimiento. So we then improved the magnetic properties of this by creating the kind of composite element design, where you have a number of narrow strips adjacent to one another. Entonces nosotros hemos ido perfeccionando este pequeño espacio que es el código de barras para hacer que cada vez sea más fino el reconocimiento. And by utilizing dipolar interaction between these strips, in the single bit, the magnetization switches very in each strip at the same time in terms of the magnetic field you apply. Entonces, en cada tira o en cada sección del código de barras se busca que el reconocimiento magnético sea total, ¿no? Creando estas interacciones de bipolaridad, ¿no? entre el ligando y la etiqueta magnética. And these bits themselves are placed far enough apart that they don't interact with each other. So this selection of strips would not interact with this selection. Entonces, los bits magnéticos que están compuestos o que están integrando estos códigos de barras van a reaccionar de manera homogénea. In terms of writing onto the barcode, this is done fairly simply. You utilize the different magnetic properties of each bit in order to sweep a field and write on a code. Bueno, la reacción magnética, para los físicos, tiene una comprensión ya conocida, ¿no? Se busca el reconocimiento de ambos polos desde una amplia gama, ¿no? Entonces nosotros en los códigos, en las etiquetas magnéticas buscamos ese reconocimiento para las dos polaridades, ¿no? So if we just look at this barcode up here, the wider strips have a higher magnetic coercivity. Wider strips have a lower magnetic coercivity. That means you need to apply a smaller magnetic field in order to change the magnetization direction. Por ejemplo, la baja coercitividad magnética produce una marca que puede ser identificada como un código blanco, ¿no? A diferencia de la alta coercitividad magnética, no sé si el término es correcto, coercitividad magnética, coercitividad magnética que puede producir una intensidad más fuerte. Okay, so if you look at this 5-bit design down here, we can apply an external magnetic field in order to write this code. So initially we apply this field down to here, such that at magnetic field H1 all of the bits are magnetized in the same direction. Entonces, si la lectura nos lleva hacia un nivel de coercitividad magnética, como muestra la gráfica, sobre o bajo cierto nivel, nos va a mostrar un código de barras homogéneo, ¿no? 1, 1, 1. And then we push the field back in the opposite direction, and once we get past this value H2, which is less than H1 in terms of magnitude, we flip the magnetization direction of these 4 bits, but this one remains magnetized as before. En cambio, si la coercitividad cambia su dirección hacia menos intensa, va a cambiar también la lectura por una descripción que ahí lo han puesto como 0, 0, 0, ¿no?
y la detección lo muestra como un cajoncito blanco, ¿no? Que es el polo opuesto, digamos. And so we can continue along this way and write any code we like. If we follow this particular pattern, we would write this code 10101. Y si nosotros lo evaluamos esto en el tiempo, las intensidades o mejor dicho, la coercitividad magnética puede variar y las lecturas pueden hacerse más distintas, ¿no? Variando desde el 1 hacia el 0. So that gives us for a barcode with n bits, so in this case 5, we have 2 to the n unique codes that we can write. So in this case 2 to the 5, which is 32. Entonces al término de cierto tiempo tenemos una lectura única que va a ser la que va a identificar a esa etiqueta magnética específica. In the past also we've started developing the microfluidic channel for readout of the code itself. Here is a very narrow channel. It's 50 microns wide and 35 microns deep. 55 microns? 50 microns wide, 35 deep. Ah, ok. Entonces, la etiqueta magnética es colocada sobre un microfluido, una plataforma de microfluido que tiene estas dimensiones, 50 micrómetros de diámetro y 35 micrómetros de profundidad. And below this channel, at this point here, you can see in the schematic up here is this TMR sensor which reads out the magnetic code on the barcode. Y en medio de ese canal se coloca la etiqueta magnética. Okay, so here is a plot of this as a barcode moves through the scanner, the position along the barcode, you can see the magnetic response of the individual bits. Entonces, independientemente de eso, se va monitoreando la respuesta en función a la distancia y el voltaje que va a producir cada bit magnético de la etiqueta. Okay, so what have I been doing more recently with this? Well, the first thing I did was to change slightly the recipe with making the barcodes themselves, just to make everything slightly easier. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Cambridge? Es simplificar este procedimiento para poder producir las etiquetas magnéticas. So it's now slightly cheaper and a lot more straightforward to manufacture. Y como han visto, el perfeccionamiento tiene que estar en los códigos de barras magnéticos, haciéndolos más baratos y más fáciles de producir. But mainly I've been trying to change the design of the barcode in order to improve these magnetic properties. Estamos tratando de hacer que los códigos de barras tengan un menor número de bits magnéticos, haciéndolos de repente o desarrollando códigos de barras de 5 bits. So to develop a better 5-bit barcode, it's now easier to encode onto these barcodes. Y a la vez de codificar estas etiquetas magnéticas con los ligandos que corresponden para poder detectar diversos compuestos. And we're starting to think about the sorts of things we need to do in order to be able to develop perhaps even a 10-bit barcode. También estamos buscando el diseño de etiquetas magnéticas que contengan solamente 10 bits. Okay, so here's the design that was used before I started on this project. So this is this plot down here is from a Merck measurement. That's a magneto-optical Kerr effect. Este es el primer diseño que realizamos con códigos de barras y la lectura del campo magnético que este primer diseño arrojó. So the thing to look at here is that the magnetic properties of the widest width bits are very similar. If you look at this red line and black line here, they're very similar to one another. Nos dimos cuenta que en el diseño de este código habían bits magnéticos muy similares, ¿no? Que podrían ser acoplados.
So it would be good if we could equally space this magnetic switching such that these vertical lines were evenly spaced in the magnetic field. Y aquellos que votaran una lectura en campo magnético muy similar podrían acortarnos el número de bits que se diseñe por cada etiqueta. So this is where we got to with this, which is a lot closer to being evenly spaced. There's few, so the first bit still only has 2 strips, but instead of having 4 strips in the second bit, it now has 9. Nosotros tratamos de ver de qué forma se pueden mejorar la lectura de los bits magnéticos para cada campo. And as you can see from this plot down here, then we have a much more even spacing of magnetic switching. Buscando que la lectura en cada campo magnético las lecturas sean más espaciadas, haciéndolas de ese modo más determinantes. So here, so these in the bits with the highest magnetic coercivity, the strips are so small that you can't see them with a conventional optical microscope. Esta es una lectura que hicimos en microscopía electrónica de barrido de una etiqueta magnética donde se pudieron determinar las distancias entre cada campo de bits. So this plot then is from a scanning electron microscope. That allows us to see these small narrow strips very clearly and see exactly what widths they have, whether they have the shape we designed them to have. La lectura en microscopía electrónica nos permitió ver que los campos de bits son bastante definidos y con distancias muy cortas, ¿no? En promedio 95 nanómetros. So we have a resolution of down to about a nanometer with this, and we can see here these bright regions are the magnetic strips themselves, and the dark regions are the gaps in between them. Entonces vimos que el diseño de la etiqueta estaba bastante definido y que los campos de bits eran bastante reconocibles. So the aim here was to get strip widths of 100 nanometers and gaps of 100 nanometers, and we're about right within about a 5 nanometer error, which is pretty good, really. De todas maneras sabemos que si acortamos más esta distancia, el trabajo sería aún más específico, más fino. Okay, so very recent work, as in like the last month or two, we've been thinking about what can we do to get towards 10-bit barcodes. So as I said before, a 5-bit barcode allows us 2 to the 5, which is 32 unique codes. Una etiqueta de bits, de 5 bits, nos permite codificar hasta 32 códigos únicos en una sola etiqueta. If we were to get to 10 bits, that would go to 2 to the 10, which is over 1,000. En cambio, si creamos un código de 10 bits, nos permitiría poder codificar hasta 1024 códigos únicos en una sola etiqueta. And so I've started designing experiments that we can test how feasible it is to be able to get up to 10 bits with our current recipe. Entonces nuestro objetivo ha sido empezar a hacer los experimentos para poder probar la factibilidad de diseñar un código de 10 bits con el mismo procedimiento. Okay, so this is what I've called a 32-bit test. Over here there are 32 different designs for the magnetic bits. And then we can measure each individually to see their magnetic properties. Este es el test de 32 bits, ¿no? Que contiene todos los posibles diseños de distribución de los bits con los mismos parámetros, y analizando las propiedades magnéticas de cada dispositivo hemos acertado que el diseño de 5 bits nos puede conducir a un diseño posterior de 10. So I finished making this just before we came out for this trip, and when I get back I will measure this device using the
the MOCE microscope, the Miniature Optical Co-Effect microscope. Bueno, esta conclusión la hago antes de mi viaje a Perú. Regresando de aquí, vamos a probar si efectivamente esta hipótesis es acertada. Okay, so just in conclusion, what we've done, we've fabricated magnetic tags and we're gradually optimizing our magnetic properties. Como conclusión podemos determinar que nosotros hemos fabricado etiquetas magnéticas con propiedades que pueden ser optimizadas. We can write codes onto these magnetic tags using externally applied magnetic fields. Hemos escrito códigos en los códigos de barras magnéticos usando campos magnéticos. We're able to do the readout and flow using this TMR sensor and our microfluidic channel. Podemos hacer lecturas de estos códigos que están sumergidos en microfluidos. And we've demonstrated the principle of fluorescence tests and we're developing them actively now in order to apply them to water testing. Y hemos demostrado que el principio de fluorescencia puede ser usado para desarrollar o para detectar algunos componentes en agua. And as I say, currently we're further optimizing our designs and we hope to get towards 10 bits in the near future. Actualmente nos encontramos optimizando nuestro propio diseño y esperamos que podamos lograr desarrollar un código de barras de 10 bits en el más corto tiempo. Okay, thank you very much. Muchas gracias.